Mi nombre es Gonzalo Dina. Vamos a hablar sobre una experiencia realizada en lo que son elecciones presidenciales. Hemos participado de más de 2 o 3 elecciones presidenciales realizadas en las cuales tanto han ganado gente de izquierda como gente de derecha. Somos apolíticos, por favor, así que la idea de esta charla no es generar alguna parte política, no vamos a hablar de esas cosas, ¿ok? Bueno, es un honor primeramente estar en esta conferencia y dale. Todo lo explicado aquí, siempre vamos a hacer una liberación de responsabilidades. No vamos a decir nombres, ni partidos, ni nada de esas cosas, pero todo lo que está aplicado acá es con fines educativos, ni nuestra persona, ni la organización del evento se hace cargo si ustedes van a ver si alguna de esas cosas se aplican en sus países, ¿ok? Ese es vamos a hablar un poco de lo que es. Vamos a hablar de que la fase electoral, bueno, todo lo que es el proceso electoral, lo vamos a dividir antes del día D, durante el día D y después del día D. ¿Qué tareas normalmente se realizan? Y el enfoque es solo informático, y vamos a hablar de las cosas informáticas, no así como de los procesos, cómo es la parte organizativa o operativa dentro del ente electoral de cada país, ¿ok? Es la parte informática. Dale. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Gonzalo Nina, el tipo malo que se vaya. Soy CTO en HC Group, una empresa que realiza de lo que es evaluaciones de seguridad informática, parte de Red Team, parte de Blue Team. Hacemos análisis a cualquier tipo de dispositivos. Y bueno, ahí está el correo y cualquier duda estamos a la orden. Hola, hola. Bueno, me presento, soy Cristian Lima, soy CSO en Ethical Hacking y como Gonzalo les mencionó, nos dedicamos a la parte de ciberseguridad para entidades públicas y privadas, ¿no? Ok. ¿Qué es un proceso electoral? La idea de tener un proceso electoral es hablar de un poquito de lo que es democracia y decir que se van a elegir personas que nos van a poder guiar o gobernar en un cierto tiempo. Tiene que tener siempre certeza, legalidad, por un equipo que tiene que tener independencia e imparcialidad. Todos los resultados tienen que ser lo mayormente públicos, nos referimos a que no tiene que haber datos por ahí ocultos, además que tenga que tener transparencia y objetividad. Entonces existen 3 fases normalmente, la fase de lo que es la preparación de la elección, la jornada electoral y el posterior lo que es seguimiento al proceso electoral. Entonces vamos a seguir con lo que es, dale adelante, la fase 01, y aquí Cristian nos va a ayudar sobre eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la primera fase. En esta fase vamos a ver todo sobre el alcance, los sistemas, qué tipo de tareas se tienen que realizar, algunas experiencias que hemos tenido, como también qué es lo que no deberíamos de hacer y qué es lo que nos encontramos en este tipo bueno, en esta fase en especial. Dale. Bueno, vamos a empezar con la primera fase, bueno, con la primera etapa que es la parte del alcance, que es la infraestructura. Ahí vamos a tener una gran cantidad de infraestructura, vamos a tener los servidores web, servidores de actas, servidores de sincronización, servidores de boca de urna, escáneres, impresoras y una gran cantidad de hardware como también de software. Entonces ahí tenemos las páginas son muy importantes y es muy importante auditarlas y verificar el funcionamiento que tienen, ya que lo primero que vamos a ver nosotros como personas o como la población son las páginas donde se grafica quién está ganando, quién está perdiendo, cómo va, queremos ver las actas. Depende del sistema, bueno, el país en el que estemos, vamos a poder tener acceso a cierta información o no vamos a tener la información y directo solo a los resultados. Ya yéndonos más a fondo, en la parte de las actas vamos a tener una gran cantidad de servicios. Estos servicios pueden ser servicios de SAPI, SOAP, depende de la tecnología que estén utilizando. Acá ya van a encontrar una gran cantidad de software y de servicios, depende de la empresa, y también vamos a aprender un poco más de esto. Las bases de datos, en alguna ocasión vimos un MySQL en producción en el cual dijimos, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué está haciendo? Servidores de intercambio de archivos, servidores de sincronización en los cuales a veces encontramos momentos en los cuales ellos decían esto va a sincronizar cada 5 minutos, pero no sincronizaba, habían errores. Los servidores de boca de urna son los más críticos porque son los que van a entregar la información ese momento, entonces también hay que meterle una gran
revisiones. Dale, siguiente. Antes de que continúes con este video y si realmente te interesa la seguridad informática, te quiero hacer una invitación. La Dragon Heart Security Conference es uno de los eventos de seguridad informática más grandes en Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica. Allí tendrás la oportunidad de conectarte, compartir y aprender de algunos de los hackers más destacados. Queremos hacerle la invitación a todas las mujeres que están en este tema de la ciberseguridad que se animen a venir. Charlas en español que tengan la calidad que tiene Dragon Heart. Es una experiencia demasiado buena y se las recomiendo a todo el que pueda asistir. Es una gran conferencia, nos gustó mucho la especialización que llega a tener y también la comunidad que hay alrededor. Haz parte de la próxima edición de la Dragon Heart Con haciendo clic en esta tarjeta y registrándote. Vamos a seguir y vamos a encontrarnos con los firewalls, routers, switches. Vamos a analizar lo que es la red interna, la red externa, la red de la nube. Acá es bien interesante porque según la legislación, según el país, según la infraestructura que manejemos, la información puede estar fuera o dentro de nuestro data center o del data center del país en el cual estemos. Redundancias de comunicaciones, puede ser que falle uno, puede ser que falle dos, siempre hay que tener uno por demás. Las redes aisladas, ya cuando vamos a estar en la segunda fase, todas las redes o todos los servidores que se estén utilizando para el proceso tienen que estar aislados y no tiene que tener comunicación con ningún tipo de servidor externo o con ningún tipo de equipo que no esté permitido. De ahí ya se tiene que tener una lista blanca de equipos para verificar en los firewalls, routers, para decir, a ver, solo estos equipos se pueden conectar a estos servidores y realizar algún tipo de cambio si está permitido, si se encuentra en el protocolo a respuesta a incidentes o demás, ¿no? Y las estaciones de trabajo, va a haber una gran cantidad, según la cantidad de ciudades o departamentos, depende cómo los dicen, van a haber una gran cantidad de equipos de escritorio, entonces también hay que hacer un análisis a todo esto. Y hardware adicional, ahí puede venir alguna empresa y decirte, para que funcione todo esto, tienes que poner esto adicional. Entonces, a todo esto, todo este alcance que estamos viendo, hay que hacer lo que es un análisis de seguridad. ¿Dale? Pregunta, ¿aquí cómo se llama el órgano electoral? El CNE, ¿qué significa? Y hay algo departamental, me imagino, ¿verdad? No tiene ese es el MAE nacional, pero debe haber uno que sea departamental. ¿Perdón? Es el mismo. Ok, entonces hay vocales departamentales y hay vocales nacionales. ¿Sí? Ah, qué interesante. Bueno, les voy a comentar cómo es en Bolivia, ¿vale? En Bolivia se llama, ¿qué se llama en Bolivia? TSE, Tribunal Supremo Electoral. Pero hay tribunales supremos departamentales, ¿vale? ¿Qué es el departamental? El departamental se encarga de poder hacer, primeramente, desplegar todo lo que son las elecciones dentro del departamento. ¿Sí? Me imaginaba que aquí también había un elemento más pequeño que se encargaba de todo eso. Porque tiene que haber alguien departamental que pueda poder distribuirlos. Imagínense que el conteo de votos, porque hay que llegar a hacer un escrutinio al final. ¿Quién va a estar contando los votos? No lo va a hacer, tienen que hacerse de manera departamental, una MAE, ¿verdad? Entonces, cada MAE, cada equipo que está registrando los votos, no es una computadora por departamento, son cientos de computadoras normalmente por departamentos. Entonces, en esta etapa hay que revisar que cada departamento está aislado, o sea, que esa red sea aislada interna y sea con la regional o con el nacional que se va a conectar. Entonces, la red departamental tiene que estar aislada y tienes que tener específicamente un rango de direcciones IPs y específicamente esta cantidad de equipos que están habilitados para mandar votos. ¿Se entiende? Eso es cada departamento. Por eso es tan crítico esta parte de tener redes aisladas, porque la red aislada no tiene que tener acceso a internet, solamente tiene que tener acceso a los sistemas electorales y las comunicaciones tienen que ser seguras. Vamos a hablar posteriormente de lo que es monitorización y cómo se realiza esta parte. Dale, Cristian. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente es la parte de la nube. Depende igualmente del país, depende de dónde se esté realizando esto. En este caso, tuvimos la oportunidad de
tener ciertos servicios en la nube, entonces puede ser Amazon, AWS, Google, DigitalOcean y diferentes, ¿no? Entonces ahí también hay que revisar hay que revisar la seguridad de estos proveedores, la propiedad de la información. Esto es muy importante. Se tiene que establecer muy bien de quién es la propiedad. Entonces, en este caso va a ser la propiedad el país. Hay muchas empresas que te pueden decir, yo tengo mi servicio que está funcionando en Amazon y esto me pertenece a mí o le va a pertenecer a Amazon. Entonces, también hay que ver en qué servidores vamos a poner de Amazon. Si van a estar en San Francisco o en qué región, ¿no? Hay que tener muy claro eso, tener el sistema de backups y demás. Hay que revisar, hay que tener diferentes controles y hay diferentes frameworks, ¿no? Para poder trabajar y poder tener la seguridad de todo este tipo de la parte de información, lo que es la triada de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y las comunicaciones tienen que ser de punto a punto, desde los servidores en la nube, a los servidores que estén en algún lugar del país y de manera interna también, que todos tengan una comunicación, hay que verificar, hay que realizar, y ese es un alcance más o menos de lo que se tiene. Ahí tal vez se nos fue algunos puntos, pero eso es a largo rasgo de lo que se tiene que tener, ¿no? O lo que se va a auditar en una elección. ¿Ustedes se imaginan que el gobierno no pueda controlar los datos a dónde se almacenan los votos de cada persona de su país? Sería ilógico, ¿verdad? Porque ¿qué tal si se puede caer esa base de datos, bueno, ese servidor, o puedan caerse las comunicaciones? En una experiencia, en un año muy malo que hubo en Bolivia en las elecciones, sucedió que la misma entidad electoral no tenía acceso a los servidores donde se almacenaba las bases, donde se almacenaba, ni al mismo software donde se ejecutaba. O sea, no sabían ni siquiera cómo funcionaba el software, ni cómo se ejecutaba. Entonces fue algo muy ilógico. Tanto así que los servidores estaban en Amazon, no estaba dentro de lo que es Bolivia, y en esos servidores en Amazon, el único que tenía llaves para poder acceder era el creador del software, ni siquiera el mismo gobierno tenía las llaves. Entonces uno va a pensar y dice, algo está mal, hay que mejorar estos tipos de procesos. Por eso decimos que tienes que ver ahora dónde va a estar la propiedad de información. Así es. Y bueno, lo siguiente, ya después de haber visto la parte de la nube, los data centers local. En los data centers local, hacer una revisión de si va a ser Tier 1, Tier 2, Tier 3, si tienen la capacidad de soportar. Si tienen, ya, ahí entramos un poco en la parte de, tienen la capacidad de soportar esta cantidad de datos, tienen redundancia en la energía, comunicaciones, dónde almacenan su información. Y entonces, es otro tipo de revisión también que hay que realizar al data center local. Al personal preguntarle, tú eres el que realiza esto, ¿quién realiza esto? ¿Hay una tercera persona que realiza esto? ¿O tienes un soporte, un proveedor adicional? Porque hubo un caso en el que le decimos, ya, y si se apaga, ¿qué pasa? Tenemos que llamarle al proveedor y va a venir y no pasa nada, va a subir la palanca y vuelve a funcionar. Y pasó de que se cayó la luz. Y bueno, fue una historia de que, bueno, hay que hablar con el proveedor que tiene que estar ahí en la puerta esperando a que pase todas las elecciones por si pasa algún tipo de problema. Y bueno, tener siempre en cuenta, ¿no?, la ley de Murphy. La ley de Murphy siempre está presente ahí. Ya, una vez que hemos visto la infraestructura, que es una infraestructura súper grande porque hay muchos equipos que auditar y hacer, venimos a la parte de software. En la parte de software tenemos que hacer un análisis al software de visualización, a las gráficas, las actas, formularios, verificar los usuarios. Puede haber que tengan solo un perfil de usuario, puede que tengan 5 o 6 perfiles de usuario, para un usuario que registre actas, un usuario para que vea, un usuario para que cree estos usuarios, otro usuario administrador, un superadministrador, bueno, hay cada sistema que se van a encontrar o que cada sistema que se puede ver, en los cuales hay que realizar este tipo de validaciones. El software de sincronización de datos, depende cómo funcionan, en cada país es diferente. En este caso, tenían un software para sincronizar los datos cada 5 minutos. Entonces, te dicen una cosa y cuando estás validando puede funcionar de forma diferente. El software para el registro de actas, software para... perdón, se duplicó.
el software para boca de urna. Ese es un software el que a nosotros nos pareció muy peligroso, porque lo primero que van a ver son los resultados preliminares, ¿no? Y si en los resultados preliminares tienen un resultado y luego de que ya terminaron las votaciones les muestran otro, van a decir, no, aquí ha pasado algo. Y nos pasó algo parecido. La parte de aplicaciones móviles y más software. Hay una gran cantidad de software que se utiliza para las elecciones en las cuales a veces no podemos describirlas todas acá. Y las licencias. ¿Quién tiene la propiedad del software que se ha contratado? Puede que hemos contratado este software, pero este software le pertenece a la empresa que hemos contratado. No te pertenece a ti como gobierno que va a utilizar el software. Entonces ahí también hay que verificar, hay que hacer un montón de documentos para ver si a quién pertenece, nos pertenece, no nos pertenece, porque había la confusión de que yo como gobierno hemos contratado esto y entonces el software nos pertenece, pero la empresa le decía, no, ¿sabes qué? El software es mío, yo puedo utilizar donde sea, no es tuyo. Entonces ahí hubo una discusión de quién era el propietario, por qué me estás cobrando tanto. Si van a utilizar software open source, también ya es open source, pero ¿quién te da el soporte? ¿Quién maneja el soporte de este software? Si pasa algo, tú vas a solucionarlo, ¿quién va a solucionarlo? Entonces ahí también hay que tener gente capacitada para todo eso, si va a ser software free y demás, ¿no? Bueno, respecto a este tema, es interesante saber que los diferentes tipos de software que están ejecutándose son importantes en diferentes etapas, ¿vale? Por ejemplo, la parte del registro el software de actas es normalmente cómo se transportan las actas después del momento electoral. Después de haber votado hay que llevar esas actas al lugar de escrutinio de alguna manera y entonces hay que registrarlas porque en el camino se pueden perder. Entonces tenemos un software de sincronización de datos. Lo que está en la base de datos, tal vez lo que ustedes o nosotros normalmente estamos viendo de frente a internet en la aplicación que nos dice se han votado tantos, se están llegando tantos, no sea la real que se está manejándose dentro de lo que se está manejándose en la base datorial. ¿Por qué? Porque esto es como una copia de la parte de atrás, está sincronizándose cierto instante, justamente para que no le puedan pegar de frente al sistema. Y bueno, y aplicaciones móviles. Miren, ha habido, y cosa parece tal vez para ustedes tonto, muchas veces se han comprado 2 o 3 tipos de software súper buenos, europeos, y no se han implementado porque la gente que estaba a cargo no ha tenido la manera o el raciocinio de poder implementarlo. Hay que ser sinceros. Muchas veces en los trabajos que son de gobierno no están los mejores profesionales, ¿verdad? Porque normalmente le ponen al amigo, del sobrino, del tío, de no sé quién, y esa persona no es que sea mala, sino que tal vez no está adecuada a poder entender de manera muy rápida lo que le están mostrándole o lo que tiene que hacer. Entonces, en ese detalle hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hoy en día en las elecciones en Bolivia se usa software propio, software creado por el equipo de desarrollo de ellos, lo cual hace que sea mucho más sencillo manejarlo todo para ellos. Bueno, me adelanté un poco la parte de soporte. El SLA, documentos SLA, los documentos de respuesta, ¿no? Si pasa esto, en qué tiempo vas a resolverlo o en qué tiempo se va a resolver este problema que estamos teniendo. El equipo de desarrollo, experiencia en sistemas de elecciones, es algo extraño, porque cuando tienen un equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo a veces dicen, sí, sabemos, somos full stack, ¿no? Sabemos esto, aquello, me la sé de todas. Entonces, cuando ya en realidad ves, haces todas las auditorías, llega y, sí, he utilizado esto, pero no sé cómo resolverlo. Estoy utilizando esta tecnología, pero necesito pagar la licencia premium para que funcione así. Entonces, se necesita un personal con mucha experiencia para resolver ciertos problemas en algunos casos. Y la parte de documentación. Hemos visto software que vamos a auditar. Este software se va a auditar. ¿Tienes la documentación? ¿Sabes cómo funciona? ¿Tienes los diagramas? No, nos dieron así el software. Dijeron que funciona y ahí se quedó. Entonces, es algo gracioso en ciertos casos cuando te encuentras con eso. Hay que tomar en cuenta, y quiero que se pongan en su mente, si el organismo electoral dice, hey, mañana van a estar las elecciones, ¿ustedes creen que eso se va a poder postergar? Nunca se va a postergar, ¿verdad? Jamás, porque si no va a caer, va a haber una revolución del pueblo, se van a levantar, todos van a querer pelearse contra todos.
Entonces, imagínense si el software que han implementado no saben utilizarlo, tiene bugs, tiene errores. ¿Creen que las elecciones van a seguir o no? Sí, ¿verdad? Van a seguir. Y eso nosotros como pueblo, como usuarios, no lo sabemos. Siempre creemos en algo real. Por eso siempre tiene que estar listo estas partes. Porque las elecciones de verdad nunca se detienen. Y si se detienen pueden suceder cosas malas. Dale, Fred. Bueno, ya una vez que hemos visto la parte del alcance de todo lo que vamos a analizar, todo lo que se va, todo el software, el hardware que tienes enfrente y te dicen, tienes 90 días, bueno, ni 90 días, porque esta es una primera etapa, la de la evaluación de vulnerabilidades. Tenemos que auditar a todas esas aplicaciones, todos sus servicios, toda esa infraestructura, pentesting a la infraestructura, a las redes, a las aplicaciones web, a las web services, ya sean APIs, SOA y demás, a las aplicaciones móviles, si las aplicaciones móviles van a ser liberadas, no van a ser liberadas, y análisis de código. No olvidemos que todo esto lo que vamos a hacer, se tiene que volver a realizar las mismas tareas para verificar si se han subsanado o no las vulnerabilidades. Dale, siguiente. Ahí. Entonces, sabemos que la metodología es, empezamos con una recolección de información, análisis de vulnerabilidades, la explotación, verificamos, documentación, pero en todo ese punto hay un punto en el que se llama remediación. Todo lo que hemos encontrado, todo lo que se ha realizado, se tiene que remediar. Y a veces los tiempos, algo muy importante son los tiempos, cuando realicen algún análisis de seguridad para las elecciones, los tiempos son los que menos te van a acompañar. Entonces, puede que los equipos de desarrollo, la gente con la que estés trabajando, no pueda mitigar estas vulnerabilidades. Te dice, no, ¿sabes qué? Esta vulnerabilidad no se va a mitigar porque yo no manejo la librería. El proveedor no tiene la solución. Mis desarrolladores están ocupados en resolver otro problema que acaba de aparecer. Entonces, es algo complicado encontrar vulnerabilidades o errores de funcionalidad y que no puedan mitigarlas para que tú sigas avanzando. Entonces, aquí a veces hay que negociar, ya, tienes esta vulnerabilidad, ¿cómo la subsanamos? Tienes este error, no podemos subsanarla, pero lo que podemos hacer es esta otra cosa. Entonces, las remediaciones también van a ir acompañadas con el equipo de seguridad, tanto con el equipo de desarrollo, de infraestructura, y como al principio les dije, ¿no? Necesitamos un equipo con experiencia, del lado del gobierno, del lado de la empresa con la que estés trabajando, es decir, ya no puedes resolverlo, entonces hagamos esto, subsanaremos de esta forma para que funcione nuevamente todo otra vez. Pero hay cosas que nunca se van a subsanar. Nos pasó que encontrábamos una aplicación móvil que enviaba los datos por GET, todo en la URL, usuario, contraseña y demás. Ya, eso lo subsanamos, no pasa nada. Lo subsanan, lo mandan por post. Ya está bien, muy bien, ya lo han subsanado todo esto. Pero ahora el cifrado que están utilizando era un cifrado simétrico. ¿Dónde está yendo la contraseña? En la URL. Es que necesito recibir este dato, pero mandarlo por el otro lado. Entonces ya, el cifrado era simétrico. La contraseña estaba en la aplicación. Cualquiera que descargue la aplicación sabe que podemos reversear la aplicación y encontrar todo el código. Entonces, no puedes utilizar este cifrado es simétrico y cualquiera que analice el código va a encontrar, mira, hemos creado una función, lo hemos demostrado, ya hemos capturado tu tráfico, lo hemos desencriptado. No, pero es que no puedo cambiar eso, nos decían. Entonces ya hay un punto en el cual entras en negociación, ¿no? Porque todo este proceso no va a parar, va a seguir. Quieras o no quieras, va a seguir. Y entonces ahí es donde entra la parte de negociación con las vulnerabilidades y funcionalidades. Next. Dale. Un cachito aquí, me gustaría hablar. Dale. Y tal vez preguntarán, ¿y con quién dice que está negociando? ¿Verdad? Porque yo me pregunto, ¿con quién estás negociando? Cristian está hablando de que aquí está muy inmerso el equipo de desarrollo de software, el que está desarrollando cada parte, y sobre todo la parte del core del proceso electoral. Hay que tomar en cuenta que en esa etapa, en el país que, vamos a decir país X ya, para no decir mucho ese país que queremos decir, ¿no? De las cuales somos nosotros partícipes, ¿ya? Era la primera vez que estaban haciendo pruebas de seguridad a su selección. Y nosotros ya teníamos mucha experiencia en hacer pruebas de seguridad, obviamente el pentesting en nuestro core.
es mucho más sencillo encontrar vulnerabilidades que a la vez repararlas, ¿sí o no? ¿Quiénes son desarrolladores? Es más difícil, ¿verdad? Y cuando tienes un equipo bastante amplio de pentesters, si tienes un equipo muy pequeño de desarrolladores, llevamos mucha ventaja. No se imaginan, eso era ataque, era toda la mañana pentesting, en la tarde y noche tenían ellos para poder remediar. Todo el día otra vez pentesting, tarde y noche para remediar. Durante una semana, al final quedaron rendidos y dijeron, miren, tú no quieres que se haga estas elecciones y ustedes no quieren que se hagan estas elecciones. Deben ser del partido contrario o deben ser de la oposición. Que por eso nos ponen, porque hemos dicho nosotros no puedes firmar, o sea que es seguro esto si no es seguro. Es obvio. Una de las cosas más ilógicas serán, vamos a cifrarlo en base 64. ¿Dónde hay eso? Exacto. Completamente de acuerdo. Y así maneras muy obvias de cómo, pero eso es porque ya estaban muy cansados, querían ofuscar la información lo más posible. Entonces, yo digo siempre, si van a estar en estos cargos, contraten, por favor, no a su sobrino o a la empresa de sus familiares, sino una empresa que tenga de verdad experiencia en esto y que sea aprobado. ¿Vale? Ahí recordando algo, es que siempre venían cada día y tienen que firmar este documento, Y entre las cláusulas decía, tú como personal aseguras de que estas elecciones son seguras. No vamos a firmar porque tienen que tachar esto. Y esa fue una pelea bien interesante. Pero las pruebas de funcionalidad, aquí ya vienen las pruebas en las cuales hay simulacros, ¿no? Ya tenemos todo el software, se ha hecho el análisis, toda la infraestructura está funcionando, pero mientras hacemos también el análisis, también tienen que realizarse ciertas pruebas de software. Y ahí vienen las pruebas reales y las simuladas. Vamos a tener un montón de gente ahí en sus computadoras realizando como si fuera un proceso normal, ya realizando el llenado de actas, llenado de la información, verificando si el software sirve, si los usuarios pueden utilizar de manera adecuada todos los sistemas que se han visto anteriormente. Dale, siguiente. Pero al mismo tiempo vamos a simularlos. En las pruebas reales, normalmente no se puede tener a toda esa cantidad de gente que va a realizar estas tareas. Vamos a tener del 50% menos. Puede que tengamos el 10, el 20, un día el 10, un día el 20, otro día el 30, ya que no se puede mover toda esa cantidad de gente para que haga las pruebas de simulación para verificar si el software está funcionando correctamente y si se están enviando bien los datos. Porque hay diferentes pruebas, ¿no? Ya los QAs ahí ya pueden ahí hablar un poco, diciendo cómo tiene que funcionar el software, qué pruebas hay que realizar y demás. En este tipo de simulacros las pruebas son incompletas, como les digo, no tenemos el personal completo, puede que no tengamos todos los datos para llenar en estas pruebas y hay un sinfín de tareas en las cuales puede que no se realicen de manera completa. Pocos resultados en los eventos generados. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que llenaban bien las actas, hacían bien, todo funcionaba bien. Salían los resultados, sí, margen de error, menos del 5%. Genial, bien. Pero nos vamos a pasar luego a las pruebas simuladas, ya con bots, y no, que el software no soporta concurrencia, que el software no soporta paralelismo, que el software se rompe porque la base de datos necesita más memoria, un montón de errores, de problemas en los cuales no se notaba en este tipo de pruebas. Los manejos de incidentes, más que todo funcionales. Hay usuarios que dicen, no funciona mi contraseña, no puedo enviar este dato, este botón no está funcionando. Y entonces hay desarrolladores, ¿qué es lo que está pasando acá? El botón, sí, me he olvidado poner punto y coma. O sea, eso es cierto, Gonzalo les va ahí. Bueno, y capacitaciones incompletas, no hay tiempo. El reloj sigue corriendo, estamos realizando las pruebas, están parchando. Y la misma gente que está ayudando a hacer las simulaciones también tenía otras tareas adicionales. Entonces las capacitaciones nunca eran completas, siempre eran incompletas, faltaban tareas o se olvidaban de algo. Entonces siempre sucedía algo. El siguiente, ya. Las pruebas de simulacro, pero ya simulado. Acá ya utilizamos herramientas para pruebas de carga y estrés, ¿no? Primero, el número de usuarios va a ser limitado. ¿Por qué? Depende en qué tipo de ambiente sea,
tenemos que simular a cierta cantidad de usuarios, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Y los que hacemos pruebas de carga y estrés, sabemos que es bonito decir, ya quiero 10.000 usuarios para que verifiques si soporta mi sistema. Claro, en la mente viene bien, podemos decir 10.000, pero la infraestructura que se necesita puede ser ya un poco más grande. No solo es un equipo de un i9 que realice ciertas tareas. Sí, tiene que ser en el local o en la nube. Si es en la nube, entonces verificar con el proveedor, hay que hablar a veces con los mismos proveedores para decirles, vamos a hacer estas pruebas, no me bloquees la cuenta, porque soy yo. Si va a ser local, entonces tu red va a soportar, los switches son gigabit, qué tipo de gigabit son, cómo está funcionando, están bloqueando, no están bloqueando. Y entonces ahí otra vez, nuevamente, al inicio. En las pruebas de pentest hemos solicitado esto, y ahora en las pruebas funcionales, mira, no has hecho nada de lo que te dije. Y otra pelea, negociaciones, cartas. Detección de los eventos por los estrés, lo que les decía. Acá ya vamos a poner la cantidad máxima que se pueda para poder verificar cómo es que funciona el software. Y entonces acá vamos a encontrar muchos eventos de que el sistema tiene cuellos de botella, de que falta memoria, de que falta CPU, de que se ha llenado la base de datos, de que faltaba disco y un montón de cosas. Y algo bien interesante es que se ha puesto de moda la parte de microservicios y los desarrolladores dicen, todos, microservicios es la clave, va a funcionar como tiene que funcionar y no pasa nada. Pruebas de estrés, su microservicio no funciona. Tienen que cambiarlo, no es que la tecnología que estamos utilizando no funciona, no soporta eso. Tienen que ver la manera de hacer, es que el ingeniero que configura los servidores no está. Y hay un montón de problemas por utilizar microservicios. Y la parte de manejo de incidentes, errores funcionales o errores de software. Ya en este tipo de pruebas, ya podemos calcular, ¿no? Decir, vamos a realizar esta secuencia de tareas y en esta secuencia de tareas vamos a poner tiempos. Vamos a simular cómo un usuario actúa. Vamos a hacer clic, tanto tiempo, vamos a enviar estos datos, tanto tiempo. Pero ¿qué pasa si envío de golpe? Es lo que pasa. Cuando llega un acta, o llegan 100 o 1000 actas, ya no tenemos 10, 20, 30 personas trabajando, realizando o enviando datos. Ya tenemos a todo el país trabajando y enviando datos de golpe. Entonces ahí es donde pasan los problemas. Y ahí es donde detectamos ciertas cosas con estas pruebas ya simuladas, ¿no? Ya podemos saber, ya podemos entender un poco más de cómo está funcionando este software. Y la detección de cuellos de botella. En todo lado hay cuellos de botella. A veces es por hardware, a veces es por software. Entonces, nuevamente volvemos al inicio en los cuales hay que tener equipos con mucha experiencia para poder resolverlos y decir, ya, aquí tenemos este problema, es sencillo. Cargamos esto, arreglamos esto y funciona nuevo. Pero no, nunca teníamos eso. Era que no, estoy utilizando Node.js y Node.js es un hilo, no hay paralelismo en Node.js. El siguiente. Tal vez parecerá problemas triviales, ¿verdad? Pero con el momento de implementación, imagínense que el software es comprado y no ha sido realmente capacitado para todas estas áreas y vas a tener muchos problemas al momento de implementar al hacer las pruebas funcionales. Entonces, son problemas encontrados reales. Dalfran. Ahí está, ahí lo que les decía. En este tipo de sistemas, software o aplicaciones que se vayan a utilizar en elecciones, no utilicemos nuevas tecnologías si no las conocemos. Si no, vamos a poder dar una solución a todos esos problemas. Microservicios, nuevamente, si vamos a utilizar microservicios, tengamos bien la lógica de cómo funciona un microservicio. Paralelismo y concurrencia. Hubo un problema en las pruebas en las cuales no podía escribir más de 3 o 4 actas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasaba? Que el sistema confundía. Si 4 usuarios enviaban al mismo tiempo, ¿cómo hacía el software? No sé, pero escribía los IDs de un acta al otro acta y del otro acta al otro acta. Nos dijeron, ayúdenos a analizar el código. Vimos el código y no quiero recordar. La parte del hardware. En la parte de hardware a veces nos limitamos, ¿no? Decimos, bueno, 12 CPUs, 20 GB de RAM, suficiente. No, mentira. Vas a necesitar mucho más. Hemos llegado al punto de utilizar 100 GB de RAM.
Las bases de datos consumen mucho, hay que permitir que se puedan abrir bastantes hilos para que pueda escribir la base de datos a tal nivel en las cuales, como les decía, no llegan 10, 20 actas, llegan 1000, 2000 actas en el mismo tiempo. A veces se equivocaban o a veces cometieron un error en el software en el cual cuando daban clic en aceptar varias veces, el software también enviaba varias veces. Entonces, había ciertos errores, ¿no? Las bases de datos, como les digo, las bases de datos pueden consumir mucha RAM y también hay que tener licencias, ya sea Postgres o Oracle, ¿no? No utilizamos MySQL. Ahí está, lo que decía Gonzalo. No contrates a tu sobrino para el desarrollo de los sistemas críticos. ¿Por qué no funciona, no? Bueno, para estas pruebas, ya para las pruebas funcionales, siempre hay que tener gente que pueda dimensionar la parte de recursos para que pueda funcionar bien. Si la tecnología es nueva, hay que revisar qué es lo que va a realizar mi software para realizar hilos, concurrencia y demás tareas, ¿no? Hay muchas tareas, hay muchas cosas que ver cuando se está diseñando un software. Por eso hay gente que se dedica a diseñar el software antes que se pongan a programar. Tiempos de remediación y despliegue. Hay mucha gente que puede tener la experiencia, hay otra gente que no va a tener la experiencia, entonces ese tiempo en los cuales se está practicando, está verificando si va a funcionar o no va a funcionar, es muy importante. Por eso hay que tener mucha noción de lo que es el tiempo de remediación, de lo que se va a realizar. ¿Ha pasado esto? ¿Cuánto tardas en remediarlo y en desplegarlo nuevamente? No, esto me va a tomar una semana, nos dijo en algún caso. No tenemos una semana, tiene que estar para ayer. Problemas con los proveedores. Hubo muchos problemas con es que mi proveedor no tiene tiempo, no va a venir a solucionar este problema. Entonces, ¿quién va a solucionar el problema? El tiempo seguía pasando, 90 días. Seguía avanzando, ya estábamos cerca de los días las pruebas seguíamos realizando, entonces alguien tenía que dar solución. Y equipos sin tiempo para remediar. Como les decía, la gente que estaba encargada de desarrollar el software, de la infraestructura, de las redes, tenía otras tareas, eran multitask. Bueno, y entonces pasamos a ver que hay que monitorizar los datos. Fíjense, hay que tomar en cuenta que los servidores no son del equipo de seguridad, ¿verdad? Los servidores pueden ser de dos ámbitos, pueden ser del ente del gobierno que se encarga de las elecciones, o puede ser de los desarrolladores que han creado el software y lo han desplegado en servidores de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, nosotros como equipo de seguridad tenemos que entender o saber qué se está ejecutando en esos servidores. ¿Qué tal si a medio proceso electoral alguien entra con root al servidor y hace alguna cosa? Nosotros tenemos que tener un agentito, un software ahí, que pueda decirnos si alguien ha entrado, o que agarre los logs y los mande a un tercero para que podamos estar haciendo los análisis. Toda esa parte, ¿verdad? Aunque no lo crean, fue una pelea tremenda. No puedes garantizar seguridad si tú no estás viendo cómo está funcionando, por lo menos los logs de la aplicación. Entonces, ¿qué hay que monitorear? Primeramente, hay que sacar lo que son los logs de los servidores, de los dispositivos de red, periféricos, computadoras. Muchas veces, como es software especializado, es software particular, es software de terceros, que tienen sus logs particulares. Por ejemplo, el software estaba en Java y tiene un Catalina por detrás y tenía sus propios mensajes. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? La clásica, agasar, parsear y entender para que después te puedan dar datos, ¿verdad? Y lo más difícil, no sé si es difícil para ustedes, pero para mí sí es hacer expresiones regulares que te puedan agasar y machear bien para parsear los datos para que puedas entender de manera correcta. Y siempre no lo mandes a un solo base de datos, sino a más de una, porque algún momento, si lo estás, la empresa, por ejemplo, el órgano electoral te va a decir, hey, aquí te voy a dar estos servidores porque aquí quiero que estés haciendo un monitoreo. Tú, como empresa de seguridad, agarra y esos logs pones en redundancia a otros servidores donde tú tengas control. Solamente los logs, no estás modificando nada, solo estás guardando tu respaldo como empresa de seguridad, por si alguna cosa sucede, tú tengas este respaldo, porque ellos, el momento que te digan, van a cambiar el acceso a root y te van a decir, no sé nada de acá.
tú no vas a poder tener acceso de manera rápida. Dale, Fran. Entonces empezamos con la fase 2. Imagínense que estamos cerca del día electoral, ya estamos en el día de, dale, y unos 3 días antes, se recomienda que 3 días antes del día de, se puede hacer algo que se llaman cereo. Qué feo nombre, ¿verdad? Pero la idea es poner en cero toda la aplicación. O sea, los datos que durante las pruebas de funcionalidad habían llenado de datos, los sistemas, todo eso, hay que quitarlos, hay que poner a cero. Todos los partidos deben estar cargados, pero con 0 votos, ¿sí? Todos los sistemas deben estar, no debe haber más software que el software que debe ser de elecciones dentro de los servidores. Entonces, ¿qué se hace aquí? Miren, una ocurrencia real, ¿vale? Hemos dicho que iba a ser 3 días antes, o sea, normalmente es domingo el día de votación, y fue un viernes por la noche, sobre las 7 de la noche, vamos a ir a un evento público, donde cualquier persona puede entrar. Pero por defecto sí o sí están las entidades interesadas, las cuales son el equipo de desarrollo, el equipo de seguridad, el equipo técnico gubernamental, o sea, el equipo del gobierno, los técnicos. No se olviden que siempre en cualquier elección hay veedores internacionales, están los de la ONU, los de la OEA, todos ese tipo. Y el público en general que quiere entrar. ¿Qué se hizo ahí? Se puso una mesita. Todos estamos viendo, el equipo de desarrollo dice, estos son mis servidores, entro con mis cuentas, mis servidores, miren, estoy eliminando todo, ok, estoy eliminando todo, estoy eliminando todas las votaciones que hemos hecho pruebas, pueden ver el listado de aplicaciones, no hay aplicaciones coreanas, no hay aplicaciones de terceros, está solamente el software que está en nosotros, perfecto. Terminas esto, lo que haces es agarrar y sacar una copia sacar una imagen, de estos servidores, de los servidores, y poder hashearlos y ponerlos en un CD. Por ejemplo, ahí estaban los de la Corte Nacional Electoral, bueno, los del TCE allá, y ese momento lo pusieron en un CD, en un DVD, y la presidenta muy amablemente y de manera muy correcta agarró y dijo, lo voy a poner dentro de lo que son las arcas del centro central, del Banco Central, porque esto es un recurso que es crítico. Ok, nos fuimos a casa, hemos dicho que hemos puesto los monitoreos. Ha debido terminar eso, 11 de la noche más o menos, vemos a alguien entrado a los sistemas con usuario root. Dígame que el hash no cambia ahí. Es obvio, ¿verdad? Cambia todo lo que está en proceso. Hay procesos que están muy viciados de nulidad. ¿Y uno qué hace? El único que tiene acceso es el equipo desarrollador. Entonces le llamo a ese momento, mira, ¿sabes qué? Me ha faltado poner justamente el punto y coma porque no daba next a la siguiente acta. Una tontería realmente, que se hace más trabajo para ti, porque tú tienes otra vez ir a hacer el hasheo, todo eso, pero estás incumpliendo lo que son las normas. Pues con una condición de que funcione, porque sí o sí tienes que sacar el proceso electoral, sí o sí. La puesta a cero, la verdad, es una de las cosas que le recomiendo siempre hacer que estén trabajando y siempre puedan ver los procesos que estén ejecutándose, que la base de datos esté limpia y la integridad. Siempre saquen los hash, bueno, ahorita son shares, ¿verdad? Shares de 512, ya. El día crítico, tiene que haber una mesa de pánico donde todos los responsables puedan decir, hey, está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Porque aunque no quieran, Murphy existe, y sí existe, y ese Murphy es un malo, ¿ya? Entonces tiene que haber el equipo técnico de la entidad electoral, o sea, tiene que estar el gobierno, los desarrolladores técnicos, lo que sea del gobierno, que estén ahí sentados en la mesa, aunque no hagan nada, pero tienen que estar para que puedan ver y digan, sí ha pasado esto, y sé que ha pasado, porque ellos son como ¿cómo se dice? Es tu contraparte, y además son, cuando alguien mira, cuando uno hace un crimen y tienes una buena guardada, ellos son tu coartada, ahí tiene que estar. Tiene que estar el equipo desarrollador, porque quieran o no, el software falla, ¿sí o no? Cualquier software puede fallar, nadie es perfecto y lo puede fallar. Pero si falla, hay que tener alguien ahí para que pueda solucionarlo al instante. El equipo técnico de seguridad informática, obviamente, y otros interesados pueden ser los de los organismos internacionales, ahí viendo, ¿va? Ahí espera. Sucede que
Ese día de las elecciones pueden pasar cualquier cosa. Dale, next, a ver. Hay una ley que dice de no te pagan, el seguro lo cubre todo menos lo que sucede. Y eso es muy cierto. En esa mesa hay que ver lo que son los protocolos contra ataques, protocolos contra monitoreos, protocolos contra accesos inesperados a los servidores. Y esos accesos inesperados los pusimos porque en los pinches de desarrollo siempre entraban a los servidores, porque fallaba el software. Y si falla el software, tiene que haber un proceso. Y hasta hay fallas al momento de cómo la gente, no sé, aquí hay muchos poblados en Bolivia. Imagínense, hay un partido A, un partido B y un partido C. Como el poblado es muy pequeño, no se ha registrado partido C en esa localidad porque no había votantes y no era interesante. Solo A y B. Y en otras localidades solo A y C. Pero mucha gente al momento de typear se equivocaba y donde tenía que estar A y B estaba A y C. Entonces habían votaciones para un partido que no tenía nada que ver y que ni siquiera tenía postulante político, o sea, no tenía un postulante político a ese lugar. Entonces, esas cosas sí pueden llegar a suceder. ¿Cómo se soluciona eso? Se hace una reunión, se filman, te pones cámaras por todo lado para ver qué comandos está utilizando la persona, para ver de manera correcta cómo lo ha solucionado, cómo ha configurado eso. Porque es un error de configuración, no es un error que no se pueda volver, sí se puede solucionar. Pero todos esos protocolos se definen acá y cómo se deben trabajar. Vale. Entonces hemos dicho que hay un sistema que se llama el sistema en boca de urna. ¿Cómo funciona un sistema en boca de urna? En este caso, ¿cómo funcionaba? Había un delegado político que se instaba en cada urna electoral y cuando estaban llenando las actas se llenaban y él lo que hacía era sacar una foto al acta. Esta foto se enviaba al sistema electoral. Había una persona detrás de esto, aquí son poquitos, era una mesa gigante donde entraban muchas personas y cada persona estaba solamente con su computadora, les revisaban que no metan nada en un pendrive, ningún tipo de dispositivo electrónico, entraba y lo único que tenía que hacer era la foto que le llegaba, digitalizarla y que esa digitación vaya al sistema de boca de urna. Como pueden ver, puede ser interesante, ¿sí? Y es bien interesante, es muy bueno porque normalmente tiene una bajo error. Y aquí es algo grave porque esto ya está empezando, apenas empieza lo que es a cesar las mesas de escrutinio. Y bueno, apenas empiezan a cesar las mesas, se empiezan a contar y esto ya empiezan a llegar los datos. Cuando empiezan a llegar estos datos, ya a los 2, 3 horas ya se tiene más o menos un porcentaje muy, muy alto de datos ya recolectados. Y ya se puede decir quién ha sido el posible ganador. ¿Sí? ¿Qué pasa si en esta etapa algo falla y se cae el sistema? Y la gente que estaba mirando en sus casas las votaciones dicen que se ha caído el sistema. Todos dicen que es fraude, ¿verdad? Y el pueblo se levanta y algo así ha pasado en Bolivia. Otra cosa que les quiero comentar, que ese otro sistema, el sistema de boca de urna, no es, ¿cómo se podría hacer? No es el que realmente vale, sino el que realmente vale es el sistema de cómputo oficial, cómo se computa. Y quiero que entiendan cómo funciona, porque es bastante interesante. ¿Cómo haces que una acta pase a ser digitalizada con el menor error posible? ¿Cómo es esto? Las actas se llevan al órgano electoral departamental. En el órgano electoral departamental, estas se escanean, pasan por un escáner. El sistema es parte del escáner. Él agarra el escáner, igual, hay como 400 personas ahí. De manera aleatoria, esta acta pasa a 2 personas. ¿Vale? 2 personas, y 2 personas empiezan a digitalizar, no sé, equipo A 10 votos, equipo B 20 votos, ¿vale? La otra persona tiene que digitalizarlo de la misma manera. Cuando estas 2 personas lo hacen de la manera correcta y está bien, hay un match y esto pasa como ya acta contabilizada correcta, ¿vale? Y está muy bien. Cuando estas 2 personas fallan, una de ellas falla y dice que no se hace el match correcto, esta acta se agarra y se pone entre las actas que están fallando. Y después
el grupo, por ejemplo, el grupo electoral en una mesa frente a público en general, agarra el acta y muestra así y les dice, hey, por ejemplo, cuando no se más dice abajo, hey, esto es, así están, y las personas que son los delegados de los demás partidos políticos dicen sí, sí. Y entonces, ese es el modelo de digitalizar. No sé si será aquí, pero en País X, por ejemplo, los entes electorales eran de cierto partido, ¿vale? O sea, toda la parte electoral era de un partido que estaba en el mismo gobierno. Pero fíjense acá, aquí lo que me impresiona, y hay un bug bien interesante, es que si las dos personas que están aquí contratadas son del mismo partido, ¿cómo hacen para que todo pueda pasar sin… Por ejemplo, cuando había del partido que es X, digamos, y el partido que es A, que está en el gobierno, cuando el partido que estaba X tenía mucho más votos, solamente lo contabilizabas al revés, o prácticamente, si lo contabilizabas al revés, los dos ya sabían que tenían que hacer eso y hacía un match y pasaba así. Entonces, muchas veces el poder contratar a esas dos personas, no existe un modelo correcto en muchos países, porque muchas veces tú solamente puedes ir a postular y decir que no eres de ningún partido y ya. Dale, Fran. Eso es más, ¿no? Ok. Entonces, lo que hay que monitorear es la infraestructura y el equipo técnico. Empiezas entonces a ver, ¿qué vas a ver cuando estás monitorizando? Hemos dicho que cada localidad, por ejemplo, cada departamento, tiene una cantidad de IPs. Por ejemplo, en Bolivia, no sé si alguien conoce Santa Cruz, La Paz, cada sector, el norte, tiene una cierta direcciones IPs, el este, otro, el norte y el sur. Entonces, cuando están llegando tú los datos, tienes que decir, hey, mira, están llegando los datos de aquí y de acá. Pero, ¿qué pasa si llega un dato de una dirección IP que no estaba registrada? Alerta, ¿verdad? Hay que preguntar primeramente a los del gobierno, hay que decir, ¿ustedes han añadido esa nueva dirección IP? Ellos dicen, no. Ok, al desarrollador, no. Entonces, en esa mesa de pánico es donde tienes que solucionar esos problemas. Y si no existe esa mesa de pánico, la verdad se tergiversa, la realidad también, y entonces hacen que pueda existir lo que podemos llamar fraude. Dale. Para esto justamente lo que creamos son, para abrir los ojos se crean lo que son dashboards generales, tenemos lo que es hacer la graficación de todos los eventos que están sucediéndose, unos dashboards específicos porque al momento quieres evaluar un sector de votación en real, y también las alertas por si alguna nueva cosa aparece. En nuestra experiencia, muchas veces el órgano electoral quiere ver los datos antes que lo que quiera ver el pueblo. Y eso es por gusto, porque ellos tal vez puedan hacerlo. Y se dice que por eso, por petición al grupo de desarrollo, es un país X, ¿vale? A un equipo de desarrollo les dijeron, hey, queremos ver los datos y pongan un nuevo servidor. Que ese servidor sea el que se muestre los datos. Para el equipo de desarrollo que no esté informado de ese nuevo feature, es un intruso, ¿verdad? Porque hay una IP nueva que está involucrándose dentro de todo lo que es el conjunto del sistema electoral. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que haces es avisar, preguntar a los de, hey, mira, stop, aquí, ¿qué está pasando? ¿Esta dirección IP de quién es? ¿Es de ustedes? ¿A los del equipo del gobierno? No. Es de ustedes, desarrolladores. Al final llegas al MAIA, o sea, a los que son los del CNE, y le llamas a la presidenta y le dices, mira, está sucediendo esto, y ahí se ven las cuestiones políticas. Uno puede decir, mira, están cambiando políticos, alguien está metiendo datos por acá. Nosotros solo dices, hay una nueva dirección IP que está interactuando con todo esto. Y cuando uno no sabe lo que está sucediendo y no hay comunicación correcta, puede pasar que se rompa todo. En una elección, como han dicho, han bajado hasta la corriente eléctrica para que se pare todos los sistemas. Yo creo que ya. Dale. La fase 3 es ya, termina el día de las elecciones, vamos y queramos o no, las elecciones no acaban el día que hemos votado, ¿verdad? Porque hay localidades muy lejanas, un país tan grande, que hay que llevar las actas hasta la sede. Y eso puede llegar a tardar más de un día, puede llegar a tardar 2, 3, 4 días. En Bolivia la legislación, por ejemplo, son 8 días. A los 8 días tienen que estar todo y todo contado.
Y la monitorización entonces no se acaba. Tu equipo técnico, como equipo de seguridad, tiene que estar monitorizando 24/7 los datos. Entonces tienes que tener un equipo bastante grande ahí viendo y ver demasiados IPs y todas esas cosas es muy pesado. Dale, Fran. Le estamos viendo lo que son equipos de servidores, eventos en la red. Y por si algo va a fallar, hay que decir, siempre que las cosas parecen fáciles es porque no hemos leído bien las instrucciones. Principio de atropellado, ¿vale? Entonces manejamos, todos saben los manejos de incidentes, ¿verdad? Estamos manejando lo que es preparación, detección, análisis de cualquier tarea, contener, erradicar y recuperar, por si algo está fallando, y las actividades post-cierre. Todas estas partes tienen que estar muy bien documentadas. No olviden que es un proceso electoral. El proceso electoral te puede meter a la cárcel por hacer alguna cosa acá, que está mal. Entonces, si tú no documentas todos esos procesos, la paranoia de nosotros será ir con nuestra cámara y todo lo que hacemos estar grabado para que nadie pueda decir que hemos hecho algo malo. Todos los logs de los servidores en un tercer lugar para estar guardados por si alguien ha cambiado primeramente. Se han sacado lo que son backups, hasheado el último día que terminó el trabajo electoral, sacas los backups de todos los, vas con tus cientos de discos duros, estás sacándote los backups de todos los servidores, lo que estás haciendo es sacar los hashes, ese momento, te sacas fotos ese momento, ya. Y con eso solamente sacas los logs y del sistema, no sacas nada más. No sacas el software, no sacas son los logs para que te puedas respaldar de todo lo que ha funcionado. Dale, Fran. Y Ahí, en lo que comenta Gonzalo, un proceso anterior a todo que tal vez no mencionamos es la parte de hardening. Cuando realizamos los pentesting, el análisis de seguridad y demás, también se realizó un hardening bien exhaustivo en los servidores para que tengamos a nivel de detalle todos los tipos de eventos que vayan a suceder en todos los servidores, a nivel servidores web, eventos del sistema, eventos de acceso y demás. Y algo que es real y muy real, chicos. Y se van a dar cuenta que tal vez ustedes digan, yo trabajo de informático y mi tarea no le puede afectar a otra persona. Y ahí nos damos cuenta que todo puede salir bien o todo puede salir mal. Y al decir todo puede salir mal, las cosas se pueden tergiversar tanto que las opiniones políticas, tanto de un bando como de otro, hacen que un país se quiebre más socialmente y lleguen a pelearse entre ellos. Llegó un momento donde nadie confiaba ni en su propio vecino, donde la gente porque pensaban que alguien iba a ir a robarles a ellos porque eran de otro partido. Y eso hizo que muera gente y falleció, y de verdad es muy delicado esa parte. Por eso siempre en la parte de elecciones hay que estar muy correcto en lo que haces y cubrir todo lo que estás haciendo. Si alguien tiene dudas o preguntas, hazlo. Mencionaban que hay muchos componentes que hay que revisar, ¿cierto? Mencionaban, por ejemplo, el tema de las redes, se necesitaban revisar también los servidores a nivel de hardening, escanear el código para encontrar vulnerabilidades o incluso alteraciones maliciosas dentro de las mismas librerías. Cuando hablamos de código es muy fácil tomar un hash y con eso sabemos que el software no ha sido modificado después de la revisión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto de los componentes? ¿Cómo le hacemos un hash a la configuración de un firewall? ¿Cómo le hacemos un hash solamente al pedacito de hardening del servidor? Porque al servidor yo le puedo sacar una imagen a la máquina virtual, pero es que son 90 días antes. En 90 días, con solo prender el equipo e iniciar sesión, ya el hash cambia. Entonces ese hash ya no me sirve para validar que no se han modificado los parámetros de hardening. Entonces, ¿cómo aplicar controles de integridad a todos esos componentes de la cadena? Normalmente en el proceso de cereo es el proceso donde se saca justamente esa integridad. Por eso tiene que ser, se recomienda que sean 3 días antes del evento. Y ahí a todo lo que no es todo lo que le pueda sacar, sino a todo lo que esté involucrado que sea crítico para lo que es eso. Por ejemplo, no es necesario, desde nuestro punto de vista, sacar a un switch o a un firewall. Lo que sí es crítico es que otro equipo que no esté dentro de las reglas que debe de estar, haga algo adicional, o sea, que se pueda conectar. ¿Me entienden? Tengo 10 equipos de este lado, que solamente los 10 puedan conectarse. Si hay una
hay un equipo más con una dirección IP igualita, pero más uno, hay un error. Y ahí lo paramos. Pero eso no implica que hemos sacado un hash del switch, ¿verdad? Bueno, los dispositivos periféricos siguen su propio comportamiento. Lo que sí hay que hacer es a cómo está la base de datos distribuida, bueno, a los esquemas y todo eso que está, a lo que es el software y a lo que es el proceso, los procesos que tengan corriendo. Claro, pero puede ser que haya una regla en el firewall que dice permítame solamente estas 10 IPs. Pero ¿qué pasa si alguien modificó esa regla de firewall después de que ustedes hicieron la revisión? Okay. O en una base de datos, solamente esta cuenta tiene permiso de escritura en esta tabla. Tú lo verificas, pero si alguien modifica ese permiso y adiciona una segunda cuenta, ¿cómo te das cuenta? Eso está en los logs. En el log de monitoreo se encuentran eso. Si va una nueva dirección IP, entonces en el log lo vemos. Esta dirección IP ha ingresado al sistema. Normalmente son aplicaciones web, entonces puedes ver de esta dirección IP se han metido estos datos. Bueno, no se han metido estos datos. Esta dirección está conectado acá. Esa dirección IP lo sacas si está en tu listado o no está en tu listado. Entonces, ya está la alerta. A la base de datos también de la misma manera. Si hay otro usuario que no es el de la aplicación, si ha entrado, entonces ya hay un problema ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Yo tengo una duda. ¿Tú crees que todo el trabajo tuyo y el de tu equipo ha servido para modificar en algo la conducta de los encargados del lado de gobierno con respecto a sus sistemas informáticos? Yo estoy muy, pero muy seguro que sí. Sucede que el sistema se mejoró de una manera muy, muy diferente. Todo lo que hacían mal, lo han mejorado y ahora es un software muy robusto el que tiene Bolivar. De verdad es muy, muy robusto y es propio de ellos y pueden manejarlo muy bien. Miren, bueno, no quiero hablar mal, pero lo hicieron muy bien, Casi se me sale. Aparte que el estrés que generas en la gente hace que cambie su mentalidad y diga, bueno, va a venir otra empresa, me va a hacer lo mismo, aplicaré los cambios que tengo que aplicar antes de que me vengan y me vuelvan a partir la cabeza con estos problemas. Sí, mira, la pregunta es la siguiente. Yo tengo el mismo problema que tienen ustedes, obviamente no en sector público ni en elecciones, sino en sector privado, se tiene que hacer así y así se tiene que hacer, como por ejemplo lo que ustedes hablaron acerca de pasar parámetros de autenticación por GET. Cuando ustedes hablaron de negociar, ¿qué es negociar? O sea, ¿una exención de responsabilidad o qué? Porque es que hay uno que hace. Es buen punto. Negociar depende del tipo de tarea que estás viendo. No les miento, las aplicaciones salieron con vulnerabilidades, muchas veces, ¿vale? Pero para que no salga y esa vulnerabilidad no sea afectada, tú lo que haces es pones el WAF y un detector para esa tarea en específica, o pones algo muy específico ahí, están metiendo este tipo, no sé, mente por get y le pones la comilla clásica y sale el error. Se tumba el servidor. Entonces tú le pones al WAF y el WAF se encarga ya de hacer eso. Ya no en sí la aplicación, sino un tercero. Entonces pones seguridad en capas porque no puedes solucionar esa parte. Entonces vas trabajando en solucionar otras partes. Es la parte de negociación, como dicen. En materia de seguridad, ¿cuáles consideran ustedes que son las mejores lecciones aprendidas en esta implementación? Bueno, primeramente, no le des al público demasiada información. Aunque no lo crean, no es necesario. La pregunta para la gente del streaming, básicamente se refiere en cuanto a controles de seguridad informática, ¿cuáles son los aprendizajes más grandes? Primeramente, todos los equipos que se van a trabajar, todos los equipos que están involucrados, tienen que estar seguros, primeramente, ¿vale? Entonces, el equipo de la zona este, la máquina que va a ingresar datos, tiene que ser igualito al equipo que va a estar en la zona oeste. ¿Vale? Todos los equipos que van a ingresar datos tienen que ser iguales, correctos y seguros, con las mismas características. Primeramente se evalúa las laptops que van a empezar a manejar datos. Los sistemas totalmente aislados, son sistemas enfocados. Y en los pentextings a cada momento a todos los ambientes que se van a desarrollar. Quiero dar gracias a mi equipo. De verdad, esto no hubiera sido gracias a Katius, Carlos, Mauricio, Diego, Rubén, Freddy, Miguel, Israel, Alvarito y nosotros que hemos trabajado en todo esto muchas veces. Muchas gracias.